Shalom, amados hermanos, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de la entrega de Shabbat en Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Somos Isabel y Ramiro Peña, le damos gracias a nuestro Abba Kadosh que nos permite reunirnos un Shabbat más en su bendita presencia para escudriñar su maravillosa Torah. Amados hermanos, la porción de esta semana lleva por título Korah, Coré, que significa depilado calvo. La base bíblica está en el libro de Números, capítulo 16, versos 18 al 32. Y estamos la porción profética en el libro de Primera de Samuel, capítulos 11, versículo 14, capítulo 12 y hasta el verso 22. Y del Brit Hadashah, del Pacto Renovado, vamos a transitar por muchos versículos, principalmente Juan y Judas. Muy bien, hermanos amados, en esta parashá, más bien en la parashá de la semana pasada, que se llamaba Shelach Lecha, las semillas de la rebelión se sembraron, cuando los israelitas amenazaron con reemplazar a Moshe como su líder, recuerdan ustedes. Tan grande era su miedo a los gigantes en la tierra prometida y tan grande era su incredulidad que creían no ser capaces de vencer a esos gigantes y querían abandonar las promesas de Elohim y más bien regresar a Egipto. En el estudio de la Torá de esta semana, la rebelión continúa con el motín contra el liderazgo de Moshe por un hombre llamado Korah, que significa calvo, depilado, hielo, granizo o escarcha. Podríamos decir que como una tormenta en el desierto fue la rebelión de Korah, cabecilla de este levantamiento. Korah era primo de Moshe, Aarón y Miriam. Amén. Después de la inauguración del tabernáculo del Mishkan, Aarón y sus hijos fueron designados para reemplazar a los primogénitos como los únicos que podían realizar el servicio de los sacrificios, razón por la cual Korah se indignó y como que entenebreció su corazón, porque él también era un primogénito. Este hombre organizó y convocó a una insurrección de 250 jefes de toda la congregación, quienes también asimismo eran primogénitos. A este grupo se unieron dos personas, Datán y Abiram, personajes que, según la historia hebrea, eran los mismos que se levantaron y pelearon en Egipto contra Moshe Rabenu y que le dijeron en forma despectiva y desafiante, como lo menciona Éxodo 2.14, le dijeron: ¿quién te constituyó a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Imagínense eso. Korah aprovechó entonces esta posición adversa que tenía en su corazón Datán y Abiram. Él conocía perfectamente sus malas disposiciones y se apoyó en ellos para llevar a cabo su injusta rebelión. Cuando se trata de hacer algo malo, todos estamos prestos y dispuestos a formar parte y saborear la ingesta del mal. Pero, lamentablemente, no acontece así cuando se trata de organizar un equipo para hacer el bien que nos demandan las circunstancias del momento. Amén, así es. Si tuviéramos entonces, amados hermanos, que sintetizar esta parashá, en una sola palabra, la que grita y no necesita un cartel es la envidia. Entre otras cosas, Korah aspiraba al cargo que le fue dado a su primo hermano menor, Elitzafán. Pero a pesar de que Korah estaba bien preparado y su estatus era de un hombre muy rico, no fue seleccionado, ya que su primo menor poseía más méritos y estaba más capacitado para ello. Entonces, la envidia había tomado el alma y el corazón de Korah. Como sabemos, Elohim ama la paz y el Ruach HaKodesh, su espíritu de santidad, habita en paz, en Shalom. Elohim odia las luchas, la discordia y la división entre hermanos, llamando al que lo siembra una abominación. Hay 6 cosas que odia Adonai, y 7 son abominación para él, y es causa de la impureza de su alma.
testigo falso que miente con cada aliento y aquel que siembra discordia entre hermanos. Amén, eso es lo que nos dice Proverbios, capítulo 6, el verso 16 y el verso 19. Hay cosas que realmente le molestan a Yahweh. Pero para resaltar este pecado, la porción de las escrituras de esta semana también es conocida como la Parashá Mahloket, es decir, de lucha, desde que Korah creó división, lucha y desastre dentro de la comunidad a través de su rebelión, descontento y una especie de política sucia que armó con los otros líderes de los que habíamos hablado antes, ¿verdad? De hecho, el nombre Korah se deriva de la palabra Korja, que significa división. Con total falta de humildad, Korah, que era levita, se levantó contra Moshe Rabenu, uniendo fuerzas, como hemos dicho, con Datán y con Abiram, que eran de la tribu de Rubén, junto con On, que era el hijo de Pelet, y 250 respetados jefes de la comunidad israelita. Dice el Midrash, Elohim aborrece a los perturbadores de la paz y condena severamente a quienes la quiebran, pues la paz y la armonía fueron la causa esencial de la creación del mundo. Amén, amén, hermanos. Amén. Muy bien, entonces esta es una porción hermosa que el Padre quiere que hoy día la leamos, la estudiemos, que su espíritu de santidad, su Ruach HaKodesh nos dé el discernimiento para poderla entender en su cabalidad. Entonces, con esta breve introducción, hermanos, los invitamos a ponerse cómodos para disfrutar de esta hermosa lectura. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, sin más, nos vamos a ir a la palabra de nuestro Abba Kadosh, a la Torah, y vamos a continuar con la lectura. Vamos a comenzar entonces con los versículos 1 al 2. Ahora Korah, el hijo de Isaac, el hijo de Keat, el hijo de Leví, junto con Datán y Abiram, los hijos de Eliab, y On, el hijo de Pelet, hijo de Reubén, tomaron hombres y se rebelaron contra Moshe. Uniéndose a ellos había 250 hombres de los hijos de Israel, jefes de la asamblea, consejeros escogidos, hombres de reputación. Amén. Entonces, hermanos, este es el momento en el que Korah, Coré en español, descendiente de Leví, encabeza la insurrección. Perdón un segundito. Encabeza la insurrección, ¿verdad? Esto a partir de la situación conflictiva y producto del descontento general, un descontento general del pueblo. Sumando al informe dado por los espías, que hemos relatado y comentado en la porción de la Torah de la semana pasada, fue usado como una semilla de rebelión contra el liderazgo de Moshe y de Aarón. Esta rebelión tiene como base, hermanos, también la frustración por no haber podido entrar a la tierra prometida, lo cual ocasionó la desesperación e impaciencia del pueblo y los llevó a cuestionar la eficacia de la dirección mandada a Moshe y a Aarón por parte de Abba Kadosh, nuestro Elohim. Kefa, Pedro, dice en su carta en 2 de Pedro, versículos 3 y 9, nos dice: El Adón no es tardo para cumplir su promesa, como algunos piensan en lentitud. Por el contrario, Él es paciente con ustedes, porque no es su propósito que ninguno sea destruido, sino que todos se vuelvan de sus pecados. Amén. Entonces nos está hablando también de celos, de resentimiento y de rencores. Pero en este caso es diferente a los demás. En ocasiones anteriores no pasaba de críticas y quejas, pero en este evento fue una rebelión, digamos que directa y abierta. Korah se encargó de tomar, o como digamos de adquirir autoridad sobre las personas de prestigio y con liderazgo de entre el pueblo, con el fin de desplazar a Moshe de su puesto. Entonces, este es un claro ejemplo del resultado que produce la envidia, mis hermanos, ¿no es verdad? Y por consiguiente,
como consecuencia de esta envidia, se produce algo que es terrible, que es la Shon Hara, es decir, la murmuración, ¿no? La mala lengua. Dice el profeta Jeremías 6:28, ellos son cobre y hierro, son obstinadamente desafiantes, tratan bajamente, todos actúan corruptamente. Terrible, ¿verdad? Proverbios 6, 16 y 19 nos dice: 6 cosas detesta Yahweh, 7 son una abominación para él: una actitud altiva, una lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, una mente que fragúa planes malvados, pies prestos para correr al mal, un testigo falso que testifica mentiras y uno que provoca discordias entre hermanos. Amén. Y Proverbios 26:20 nos dice: si no hay leña, el fuego se apaga. Amén. Si nadie divulga chismes, la contienda cesa. Amén. Amén. Y algo más, el Rab Shaul en 1 Corintios 6, 9, 10 resalta esto y dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No se engañen, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los entregados a prostitución, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Tremendo, mis hermanos. En el versículo 2 que hemos leído, la palabra usada contra, ven ustedes, dice, rebelaron contra Moshe. En contra, en hebreo se dice panim. Y panim quiere decir literalmente rostros. Sin embargo, también tiene una polivalencia de significados con cualquier tipo de idolatría. Amén. Al ir a este entendimiento, podemos definir entonces que se le estaba dando la espalda a Moshe y por ende a Yahweh mismo, lo cual abrió la puerta a la violación del primer mandamiento que está descrito en Shemot 20, versos 2 y 3, que lo recordamos. Yo, Yahweh, soy tu Elohim, que te saco de esta tierra de Egipto, la casa de servidumbre. No tendrás otros Elohim aparte de mí. Amén. Entonces, por otro lado, los 250 dirigentes de Israel fueron presa del pecado de calumnia de Korah. Por esta razón, pudieron tener diferentes propósitos en la mente provenientes de ese líder que se autopostulaba, ¿verdad? Como Korah. Por esta razón, podemos hacer este comentario dada la cantidad de hombres que cita la Torah, en total 253, incluyendo los mencionados en el versículo, en el pasuk ¿no? Lo que conformaría un Sanedrín menor de 23 hombres en realidad, en cada una de las 11 tribus, descontando la tribu de Leví. El versículo 3, por favor. Ellos se reunieron contra Moshe y Aarón y le dijeron a ellos: ustedes han ido muy lejos. Después de todo, la congregación completa es Kadosh. Cada uno de ellos y Elohim está dentro de ellos. Así que, ¿por qué se levantan ustedes a sí mismos sobre la asamblea de Elohim? Amén. Hermanos, la idea de que todos somos iguales no es del todo cierta. Es decir, para Yahweh todos tenemos el mismo valor, pero somos diferentes. Por lo que creer que cualquiera puede hacer lo que otros hacen no siempre es verdad. Estos que se rebelaron alegaban que como todos formaban parte del pueblo, todos eran consagrados, entonces cualquiera podía ocupar el puesto de Moshe y de Aarón, ¿verdad? Entonces, pues vemos que la idea de que todos somos iguales y que podemos hacer lo que se les fue encomendado a otros es una actitud rebelde y desobediente, mis hermanos. Estar en contra de los líderes puestos por el Altísimo es estar en contra de lo que dispuso Yahweh. El libro de 1 Samuel 15:23 nos dice: porque la rebelión es como adivinación y la obstinación es como perversidad e idolatría, porque tú has rechazado la palabra de Yahweh. Él también
te ha rechazado como rey. Amén, ven ustedes eso, ¿no? Terrible, ¿no? Vemos que Korah no solo asume una campaña difamatoria sobre la base de la mentira, sino que gana el favor de las mayorías a través del elogio manipulador, elevando así la estatura e investidura espiritual de todo el pueblo al mismo nivel que el de Moshe y que el de Aarón, dando a entender la igualdad de todos con ellos. En otras palabras, hermanos, estaban llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Entonces debemos tener presente en este punto la advertencia que nos hizo el profeta Isaías en el capítulo 5, verso 20. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que presentan las tinieblas como luz y la luz como tinieblas, que presentan lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Amén. A tener mucho cuidado, hermanos. Versos 4 y 5. Cuando Moshe oyó esto, él cayó de bruces. Entonces dijo a Korah y a todo su grupo: en la mañana Elohim mostrará quiénes son de él y quién es la persona Kadosh que él permitirá acercarse a él. Sí, él traerá a quien él escoja cerca de él. Amén. Hermanos, la diferencia entre un líder puesto por Yahweh y otro puesto por los hombres es la humildad y el amor. La actitud de un líder puesto por los hombres tiende a hacerle frente y a defender su posición a toda costa, mientras que un líder puesto por Elohim entrega a sus enemigos en las manos de aquel que lo llamó a dicha posición, es decir, a Yahweh, a Elohim. Además de reconocer que así como ha sido puesto, también puede ser quitado, ¿verdad? Y vemos acá que la humildad de Moshe es la clave de su llamamiento. Esto se ve en el hecho de que no entra en una disputa por su liderazgo, ni siquiera para justificar su actuar, hermanos. Entonces, el no caer en la presión grupal muestra estabilidad en el ministerio, independientemente del reconocimiento del carácter especial de la elección del pueblo. Entonces, vemos que Yahweh es el que quita y el que pone a los líderes. Daniel 2:21 dice: Él trae los cambios de las estaciones y los tiempos. Él instala y depone reyes. Él da sabiduría al sabio y prudencia a aquellos con entendimiento. Amén. Entonces, el que viola este principio está inevitablemente condenado al fracaso. El Rab Shaul nos dijo en Gálatas 1:10: ¿Busco ahora convencer a los hombres o a Elohim? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo del Mashiach. Acá podemos comentar algún dato curioso, y es que Korah era pariente cercano de Moshe, como lo dijimos al principio, con lo que el enemigo Hasatán apostaba por asestar un duro golpe a la autoridad de Moshe, intento que fue fallido, hermanos, ¿no? ¿Verdad? Y también Yeshua nos alentó de esto cuando dijo en Mateo 10, 34 y 36: No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Amén, wow. Entonces las críticas, hermanos, y los desafíos a la autoridad afectan más cuando son principalmente nuestros familiares, amigos y personas cercanas. Es muy común que nuestras propias familias cuestionen nuestras creencias, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, ¿verdad? Amén, así es. Ok, adelantamos un poco a los versos 9 y 10. Es para ustedes una mera frivolidad que el Elohim de Israel los ha apartado a ustedes de la congregación de Israel para traerlos cerca de él, para que puedan hacer el trabajo del Mishkan de Elohim y que estén delante de la congregación sirviéndole. Él los ha traído cerca y a todos sus hermanos, los hijos de Leví, con ustedes. Ahora, ¿quieren el oficio de Cohen también?
hay una razón todavía más oculta que tenían estos hombres para iniciar la rebelión. A ellos en realidad no les interesaba tanto el pueblo, sino más bien los puestos de influencia sobre ellos. Estaban siendo movidos por intereses personales y no por el bienestar de los demás. Estas personas contaban tanto con el favor de Yahweh al servir en su Mishkan, en su tabernáculo, como la distinción que les daba la autoridad sacerdotal para estar sobre el pueblo. Privilegios que menosprecian con tal de obtener mayor beneficio sobre el pueblo. Yeshua compara estas actitudes con las del buen pastor. Hay una diferencia notable entre un pastor asalariado y un buen pastor. A uno le interesa lo que le puede sacar a sus ovejas, mientras que al otro le importan las ovejas, ¿verdad? Por eso Yeshua es nuestro buen pastor. Amén. Yohanan 10, del 11 al 15 nos dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por sus ovejas. El obrero asalariado, puesto que no es un pastor y las ovejas no son de él, ve al lobo venir, abandona las ovejas y huye corriendo. Entonces el lobo las arrastra y las dispersa. El obrero asalariado se comporta así, porque eso es todo lo que es, un obrero asalariado. Así que a él no le importa lo que les pase a las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo conozco a las mías y las mías me conocen. Tal como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Este privilegio hoy no se limita solamente a la tribu de Leví, es decir, ministrar como sacerdote en la presencia de Yahweh. Todo ser humano puede separarse de las necesidades de este mundo a fin de servir a Elohim y andar por sus senderos rectos, mis hermanos. Ese hombre posee la más grande santidad y Yahweh le proporcionará heredad por siempre. Esto es hermoso porque se encargará de todas sus necesidades, así como dispuso que les proporcionaría en abundancia las vestimentas a los Kohanim y a los levitas. El rey David, mis hermanos, es la mayor prueba de esta afirmación. Si bien no era ni sacerdote ni levita, él expresó en Salmos 16:5 decía: tú me has asignado mi herencia y mi porción, mi destino está en tus manos. Él confiaba Amén. totalmente en nuestro Abacadosh, mis hermanos amados. 11. Por eso tú y tu grupo se han reunido juntos contra Elohim. Después de todo, ¿qué es Aarón que ustedes protestan contra él? La manera que emplea Moshe para responderles termina evidenciando la verdadera finalidad de la rebelión de este demagogo y pretencioso Koraj, que se unía así a la lista de los que aspiraban a desafiar a Elohim y a su Torah. Hermanos, el que murmura contra un siervo de Yahweh murmura contra Elohim mismo. Y esto nos confirma el rey David en 1 Samuel 26, 9-11, que dice: Pero David respondió a Abisai: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Yahweh y quedará impune? Y agregó David: vive Yahweh, que Yahweh mismo tendrá que herirlo, o le vendrá su día de morir, o bajará a la batalla y perecerá. Pero líbreme Yahweh de extender mi mano contra el ungido de Yahweh. Toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija del agua y vámonos de aquí. Amén. Amén. Verso 13. Es una mera frivolidad traernos de una tierra que fluye con leche y miel para matarnos en el desierto, que ahora te impones sobre nosotros como dictador. A ver. La idea de que no verían la tierra prometida les había dado la iniciativa que necesitaban para comenzar la revuelta. Es decir, buscaron y encontraron el mejor pretexto, ¿verdad? Con base en ello, de manera muy rápida, se olvidaron de los horrores sufridos en Egipto. Culpaban a Moshe y su liderazgo por lo que les tocaba vivir. Esta es una actitud clásica, mis hermanos, del que está mal por su propia responsabilidad. Es decir,
es claro darse cuenta cuando culpa a otros de sus propias situaciones. No. Adicionalmente a esto se puede ver la incoherencia al poner en un nivel superior la tierra de esclavitud junto con la tierra de la promesa, esa en la que fluye leche y miel, mis hermanos. En nivel remés corresponde a la explicación alegórica. Egipto representa al mundo, sabemos, ¿no? Al pecado y la corrupción. Mientras que Israel representa la promesa, la bendición y el reino del Mashiach. Amén. Amén. Entonces fue tanta la degradación moral y espiritual de estas personas que prefirieron el pecado y la esclavitud antes que la libertad y la bendición. Y esto nos recalca el Rab Shaul, el apóstol Pablo, en Romanos 1:28. En otras palabras, puesto que no han considerado a Yahweh digno de conocer, Yahweh los ha entregado a formas de pensar despreciables, para que hagan las cosas impropias. En otras palabras, su condición pecaminosa cegó su entendimiento. Amén, así es verdad. Verso 15, por favor. Moshe estaba muy furioso y dijo a Elohim: no aceptes sus ofrendas de grano. Yo no he tomado de ellos su deseo, ni siquiera un asno he tomado de ninguno de ellos. Hermanos, vemos acá la petición de Moshe a Yahweh está basada en dos ideas. En dos ideas, ¿verdad? Primero está el hecho de que el Eterno hiciera caso omiso a la ofrenda profana que ellos le llevarían, ya que esto podía implicar o bien el abandono a la Shejinah, o sea, la presencia divina, o bien la muerte de muchas personas debido a tal ofensa, o como segunda cosa, esta es la manera que Moshe de desahogarse con Yahweh, puesto que su integridad estaba siendo puesta en tela de juicio, ¿verdad? Ahora, la defensa de un siervo de Yahweh es Yahweh mismo. Él conoce la situación, conoce la injusticia, Él es quien juzga y ejecuta la venganza requerida. La Escritura nos dice en Salmos 37:6: Él hará que tu justificación resplandezca como la luz, la justicia de tu causa como el sol del mediodía. Amén. Y también nos dice en Romanos 12:19: Amados, no se venguen ustedes mismos, déjenlo todo a la ira divina, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. Amén, gloria a Dios. Bien, continuamos con la lectura. Vamos a ir al versículo 24. Ustedes leen los anteriores, por favor. 23 y 24, ¿no? Sí. Elohim les respondió a Moshe: dile a la asamblea que se mueva lejos de las casas de Korah, Datán y Avirán. Amén. La Torah, hermanos, nos enseña a hacer distinción entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Nos enseña a alejarnos del mal y de los malos principalmente. Ahora, Proverbios 4, 14 y 18 nos dice: no entres por el camino del impío, ni vayas por la senda de los malos. Esquívalo, no pases por él. Desvíate de él, pasa de largo, porque ellos no duermen si no hacen daño, y se les quita el sueño si no hacen caer a alguien, porque comen pan de iniquidad y beben vino de violencia, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén, bendito seas tú, Adonai. 28 al 30, por favor. Moshe dijo: así es como sabrán que Elohim me ha mandado hacer todas estas cosas y que yo no las he hecho por mi propia ambición. Si estos hombres mueren una muerte natural como otra gente, solo compartiendo el destino común a toda la humanidad, entonces Elohim no me ha mandado. 30. Pero si Elohim hace algo nuevo, si la tierra se abre y se los traga con todo lo que les pertenece y descienden al Sheol vivos, entonces entenderán que estos hombres han tenido desprecio por Elohim. Wow, tremendos versículos, ¿no? Acá vemos el anuncio del juicio, que es una evidencia de la veracidad del rol profético de Moshe. Es evidente la conexión tan elevada que había entre Yahweh y Moshe.
Lo que pasaría aquí sería algo único y de marca indeleble, mis hermanos, en la mente y en el corazón del pueblo. Que el liderazgo de Moshe había nacido en el corazón de Yahweh, estaba respaldado por él y dicha sentencia era ejecutada directamente por Yahweh. Sería este un acto convincente ante la semilla de rebeldía que había sido plantada en el corazón del pueblo. De la misma manera, mis hermanos, se ha anunciado a lo largo de todas las escrituras el gran juicio que se llevará a cabo al final de los tiempos. Juicio donde Yeshua separará el trigo de la cizaña, las ovejas de las cabras. Y esto nos dice Apocalipsis 20:12. Y vi los muertos, ambos grandes y pequeños, parados frente al trono. Se abrieron libros y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que había escrito en los libros, de acuerdo con sus obras. Amén. Escrito está, mis hermanos. Amén. Versos 31 y 32. En el momento que él terminó de hablar, la tierra debajo de ellos se abrió. Wow. La tierra abrió su boca y se los tragó con sus casas. Toda la gente murió con Coraj y todo lo que les pertenecía. Hermanos, este pasaje nos enseña el grado de respaldo que Elohim tiene con sus autoridades delegadas. Amén. Amén. Si realmente el siervo ha sido puesto por Yahweh de los ejércitos, puede estar tranquilo que cada uno de los propósitos que han sido trazados para él y para el pueblo se van a cumplir. Por esta razón, Romanos 8:31 nos dice: ¿qué entonces diremos en cuanto a esto? Si Yahweh está por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Amén, gloria a Hashem. Baruch Hashem. Otro punto relevante que es necesario comentar en este pasaje es el sentido de anatema que tomó Coraj, sus posesiones y todos aquellos con las suyas que los respaldaron en esta rebelión. Las escrituras nos enseñan que todo lo que cae debajo del principio de anatema es destruido y eliminado, hermanos, ¿verdad? Amén. Esto puede encontrarlo, lo leeremos en Deuteronomio 13, versos 17 y 18. Nada del anatema se pegará a tu mano, para que Yahweh se vuelva del ardor de su ira, te conceda misericordia, se compadezca de ti y te multiplica, como juró a tus antepasados, porque habrás obedecido a la voz de Yahweh, tu Dios, que guardando todos sus mandamientos, que yo te ordeno hoy para hacerlo recto ante los ojos de Yahweh. Amén. Amén. Cambiamos de versículo y vamos a ir al verso 6. Moshe habló a los hijos de Israel y todos los jefes le dieron cetros, uno por cada jefe conforme a sus tribus ancestrales, 12 cetros. El cetro de Aarón estaba entre ellos. Otra cosa más. Antes leeremos este. El 41, dímelo. Primero. Pero justo al día siguiente la congregación completa de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón: ustedes han matado a la gente de Elohim. Amén. Hermano, este pasaje nos permite entender los niveles más altos de degradación del pueblo por causa del pecado. En este caso, por falta de confianza hacia Elohim y hacia su liderazgo. Un pueblo falto de total entendimiento que no supo medir la magnitud de las decisiones de Elohim y cómo cualquier simple e ignorante hombre, obedeciendo a su mente reprobada y desviada, es decir, tenía un lashon, primero lashon hará, pero tenía muy crecido su yetzer hará también, ¿no? La inclinación a la maldad en su corazón. Romanos 1, 28 al 31 nos dice: en otras palabras, puesto que no han considerado a Yahweh digno de conocer, Yahweh los ha entregado a formas de pensar despreciables para que hagan las cosas impropias. Están llenos de toda clase de perversidad, maldad, avaricia y vicio, repletos de envidia, asesinatos, disputas, engaños y mala voluntad. Son murmuradores, calumniadores, aborrecedores de Yahweh, son insolentes, arrogantes y jactanciosos, traman hechos malvados, son desobedientes a sus padres, son estúpidos, desleales, despiadados
e implacable. Amén. Entonces, hermanos amados, todo esto representaba a Coraj, ¿verdad? Amén. Bien. Versículos 46, por favor. Moshe dijo a Aarón: toma tu incensario, pon fuego en el altar, pon incienso sobre él y apúrate con él a la asamblea para hacer expiación por ellos, porque furia ha salido de Elohim y la plaga ya ha comenzado. La plaga de este pasaje no fue por Coraj y tampoco por su rebelión. Ahora se enfrentarían a las consecuencias que traía la dureza de sus corazones. De cualquier manera, si entendemos que durante 40 años ellos permanecían en el desierto a causa del mal informe de los espías, mis hermanos, era solo un evento más que producía el descenso de la población y por ende la confirmación de la muerte de todos aquellos que salieron de Egipto, como nos dice el mismo Yahweh en Números 14, 21, 23. No obstante, tan cierto como yo vivo y la gloria de Yahweh llena toda la tierra, que todos los hombres que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me provocaron ya 10 veces, y no oyen mi voz, no verán la tierra sobre la cual juré a sus padres. Todos los que me despreciaron no la verán. Amén. Hermanos, estamos hablando de un pueblo que ya estaba sentenciado desde el momento en que tomó la actitud por el informe de los espías, ¿verdad? Amén. Entonces, Elohim solamente estaba confrontando cada evento trágico, por la actitud de sus corazones. En realidad, él estaba aplicando juicio a través de estas plagas. 47 y 48. Aarón lo tomó como Moshe había dicho y corrió al medio de la asamblea. Allí la plaga ya había comenzado entre el pueblo, pero él añadió incienso e hizo expiación por el pueblo. 48 más. Él separó entre los vivos y los muertos y la plaga se detuvo. Hermanos, la palabra usada para plaga en estos versículos, en hebreo se dice Negev. Negev, ¿no? Está en el Strong 5063, que significa contagiar, digamos, una enfermedad, mortandad, plaga, tropezar. Entonces, ¿qué entendemos de esto? Que esta plaga fue una enfermedad y como la murmuración y el chisme son contagiosos, asimismo esta enfermedad que azotó al pueblo rebelde era contagiosa. ¿Se dan cuenta qué hermoso cuando vemos al hebreo? La cual provocó la muerte de mucha gente. El acto de Aarón de haberse parado en la línea entre los vivos y los muertos nos puede mostrar al menos dos implicaciones. La primera es que la murmuración más bien desprendía un olor desagradable ante Yahweh, mientras que el incienso más bien emanaba un perfume, un olor fragante y agradable ante él. Entonces fue precisamente ese olor fragante de la ofrenda presentada lo que detuvo la plaga. Rab Shaul nos menciona esto en 2 Corintios 2, 15 y 16 de esta manera. Porque para Elohim somos olor fragante del Mashiach, en los que se salvan y en los que se pierden. A los unos olor de muerte para muerte, mientras que a los otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Amén. Y por otro lado, la intercesión por la vida del pueblo, de la misma manera que Yeshua, hermanos, es nuestro mediador, ¿verdad? Y Rab Shaul nos dice esto en 1 Timoteo 2.5, cuando nos habla de por qué hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres. Y menciona además que Yeshua es el mediador entre el hombre y Elohim. Amén. Ahora sí nos vamos a ir al capítulo 17, verso 2. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos cetros, uno por cada tribu ancestral de cada jefe de tribu, 12 cetros. Escribe el nombre de cada hombre en su cetro. Amén. Hermanos, la profundidad del daño del liderazgo viene dada por 3 factores. El primero es que se cuestione la Torah. Segundo es que se cuestione el liderazgo. Y el tercero es que se cuestione el servicio ministerial, el servicio sacerdotal.
Después de los eventos que ya hemos visto antes, se puede constatar la estrategia de Yahweh de sanar al pueblo, ¿verdad? Lo cual consistió en comenzar el proceso de sanidad partiendo ¿por qué? Por el liderazgo. Un liderazgo sano implica una congregación sana, mis hermanos. No hay que perder de vista eso. Amén. Amén. Bueno, ustedes lean el resto del capítulo 17 y nosotros vamos al capítulo 18 directamente. Verso 1. Elohim dijo a Aarón: tú, tus hijos y la línea familiar de tu padre serán responsables por cualquier cosa que vaya mal en el lugar Kadosh. Tú y tus hijos contigo serán responsables por cualquier cosa que vaya mal en el servicio como Kohanim. Amén. Este pasaje nos enseña que Yahweh hace responsable a los líderes de toda acción en contra del sacerdocio y del lugar santo, independientemente del lugar donde estén. Los ejemplos en las escrituras son innumerables al respecto de dichas acciones, mis hermanos. Uno de los más claros es evidente en los mensajes a las 7 asambleas o 7 congregaciones que menciona Apocalipsis. 7 iglesias, ¿no? A las 7 iglesias, ¿verdad? Que están descritas en el libro de Apocalipsis en los capítulos 2 y 3. Pero se dirige no a la congregación directamente, sino a los líderes. Entonces Yeshua nos dice en Lucas 12:48: porque a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que se le ha encomendado mucho, se le pedirá más. Hermanos, es mucha responsabilidad, ¿se dan cuenta? El estar en un ministerio tiene mucha responsabilidad. Versos 8 y 9. Elohim dijo a Aarón: yo mismo te he puesto a cargo de las contribuciones dadas a mí, todo lo dedicado por los hijos de Israel, yo he dado y apartado para ti y tus hijos. Esta es una ley perpetua. Amén. 9. Aquí está lo que será tuyo de las cosas especialmente kedoshim tomadas del fuego. Toda ofrenda que ellos hacen, esto es, toda ofrenda de grano, ofrenda de pecado y ofrenda de culpa de ellos que ellos entreguen a mí, será especialmente kadosh para ti y tus hijos. Amén. Hermanos, el sacerdocio, trabado de lengua, fue establecido para no recibir herencia de tierra, ya que Yahweh le dice al pueblo en Números 18:20, le dice a Aarón: tú no tendrás herencia, ¿verdad? O porción en la tierra de ellos. Yo soy tu porción, yo soy tu herencia entre los hijos de Israel. Amén. Amén. Entonces, el diseño de Yahweh es que los sacerdotes los cogen, vivían en ese tiempo de los diezmos del pueblo. Amén. Amén. Ahora es bien conocido que muchos lo han hecho incorrectamente en nuestros tiempos, ¿no? Haciéndolo ver como en muchas congregaciones como una fuente de ganancia deshonesta. Es triste que haya personas que se aprovechen de la Torah, de las Escrituras, como su fuente de ganancia, mis hermanos. ¿Amén? Aún así debemos ser conscientes de que debemos obedecer a la Torah, ¿verdad? A pesar de que haya personas que denigren este acto de obediencia tan importante, similar a obedecer el Shabbat, las fiestas y los mandamientos. Amén. Amén. Que vamos a ir al versículo 12. Todo lo mejor del aceite de oliva, vino y grano, la primera porción de lo que ellos dan a Elohim, yo te lo he dado a ti. En el 16. La suma a pagar para redimir a cualquiera de un mes o mayor será de 5 shekels de plata, 2 onzas, como tú lo evalúes, usando el shekel del lugar Kadosh. Esto es lo mismo que 20 yerahs. 19. Todas las contribuciones de cosas kedoshim que los hijos de Israel ofrezcan a Elohim, yo he dado a ti, tus hijos y tus hijas contigo. Esta es una ley perpetua, un pacto eterno de sal delante de Elohim para ti y tus hijos contigo. Amén. Amén. Estos pasajes pueden ser un poco, de repente a mucha gente no le gustará leerlos o interpretarlos, ¿no? Principalmente que muchos que se llaman ser creyentes, pero es una realidad, mis hermanos, establecida por Elohim en su Torah y para el sacerdocio que Yahweh ha escogido. Nosotros, como pueblo de Elohim, debemos tener claridad en esta orden del Altísimo y buscar la sanidad total y completa con respecto a nuestra parte económica correspondiente al sacerdocio. Este pasaje también exhorta
el sacerdocio a ser buenos administradores de esa multiforme gracia del Eterno, como nos dice 1 de Pedro 4:10. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores del multiforme favor de Elohim. Amén. Y Rav Shaul en 1 de Corintios 9:14 nos dice, así también ordenó el maestro a los que anunciaban la buena noticia que vivan de la buena noticia. Amén. Amén. Baruch Entonces Hashem. es necesario, hermanos, ser juicioso y obediente con este tema, es decir, ser responsables con la administración de los bienes, de todo lo que el Padre pone en nuestras manos, ¿no? Proverbios nos dice 21:20, en la casa del sabio hay tesoros preciosos y aceite, pero el necio prontamente los devora. Amén. Amén. Entonces, hermanos, hay que ser bastante sabios. 21. A los hijos de Leví yo he dado la 10ª parte completa del producto recogido en Israel. Es su herencia en pago por el servicio que ellos rinden en el Mishkan del Testimonio. Amén. Dado que los levitas habían sido reservados para el servicio de Elohim y para enseñar la Torah, los principios rectos de Elohim, por ese motivo estaban alejados de los asuntos tribales de este mundo. Es decir, ellos no iban a las guerras como el resto de los israelitas, sino que continuaban, eran parte del ejército de Yahweh, pero con un privilegio que él mismo les había entregado. Es decir, los levitas estaban encargados de la responsabilidad de custodiar el santuario y realizar las otras tareas asignadas a ellos. Entonces, Elohim les dio el diezmo de Maaser para que no tuvieran que buscar otras formas de ganarse la vida. Amén. 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 Debemos recordar entonces, hermanos, que existen varios tipos de ofrenda, como también existen varios tipos de diezmo. Los tipos de ofrenda son las ofrendas de ascensión, en hebreo Olá, las ofrendas de paz, que quiere decir Shlamim, en hebreo, ofrendas, en hebreo se dice Nedarim, las ofrendas voluntarias, que en hebreo se dice Nedabot. El diezmo llamado Maaser es la porción del producto agrícola que cada año debe ser separado y entregado a sus respectivos destinatarios. Por otro lado, los diezmos se dividen en 3 partes. El primer diezmo se dice en hebreo Maaser Rishon, el segundo diezmo Maaser Sheni, el diezmo del pobre en hebreo se conoce como Maaser Ani. El orden en que eran separados es el siguiente. Primero, se separaba una pequeña parte, usualmente 2%, en hebreo se dice terumá, la cual era entregada al Kohen. Luego se separaba el Maaser Rishon, el cual es entregado al levita. De aquí el levita separaba una parte para el Kohen. Y esto está en Números 18:21, que dice, a los hijos de Leví yo he dado la 10ª parte completa del producto recogido en Israel. Es su herencia de pago por el servicio que ellos rinden al tabernáculo del testimonio. Luego se separaba el Maaser Sheni, que es llevado a Jerusalén para ser ingerido allí. Esto es realizado el primer, segundo, cuarto y quinto año del ciclo agrícola en años. En el tercero y en el sexto año, hermanos, en lugar de Maaser Sheni, se separaba el Maaser Ani, el cual era entregado a los pobres. Además de estos diezmos, también se separaba el diezmo también en animales. Amén. 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 A manera de conclusión, mis amados hermanos, podemos decir que si la parashá anterior, recuerden ustedes, concluyó con el tema de los tzitzits, comenzamos en esta con un rebelde Koraj, ¿verdad? Cuyo nombre, ya hemos dicho al principio, significa depilar, quedarse calvo, ¿no? El Humash, la Torah, dice que este rebelde cuestionó la legitimidad como líder de Moshe, es decir, cuestionando así también sus mandamientos, ¿verdad? Declarando que estos mandamientos eran invención suya, imagínense, y infringiendo ante todo justamente el mandamiento de los tzitzits. O sea, todo le cuestionaban, inclusive llevar esos tzitzits que llevamos nosotros, nuestros mantos,
que está escrito en la Torah, lo hemos visto la semana pasada en la Torah, ¿verdad? Ahora, podemos ver que existen... esto es interesante, esto más con tzitzit, está en el Strong 6734, que significa proyección floral, mechón de cabello, borla, franja, y se usa para hacer un mechón de cabello. Esto nos da a entender, hermanos, que hay un juego de palabras en el nombre de este hombre, ¿no? De Korah, aquel que su nombre significa calvo, ¿no? Sin cabellera, sin pelos. Es decir, también sin flecos o mechones de pelo. O sea, que se revela en contra de los flecos del manto de los hombres, de los tzitzit. ¿Se dan cuenta qué lindo? Ahora, existen otros detalles que hacen pensar que su rebelión incluía de una manera pero muy explícita la anulación de estos mandamientos. Hebreos menciona bien interesante esto en el capítulo 17-23, leanlo ustedes, ¿ya? Y Números 17:8 dice: al día siguiente Moshe entró en la carpa de la alianza y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, había echado retoños, producido flores y dado almendras. Entonces, cuando hablamos acá que había dado retoños, se traduce así en el hebreo como arrojado. Se usa la misma palabra dos veces, es decir, sit, que repetida dos veces, como decimos el tzitzit, ¿verdad? Es como si diera que la vara se echó, que hubiera salido retoños como flequitos. Hermoso, ¿no? Hay una profecía maravillosa en Malaquías 4:2 que dice: mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros salidos del establo. Amén. A nivel remes, la explicación que podríamos dar es que se anuncia la sanidad que traería el manto de nuestro Mashiach. Amén. Aunque parezca una insignificancia, hay un peso enorme en querer anular el mandamiento de los tzitzit, ¿verdad? Números 15, 38 y 39 textualmente dice: y lo verás. Revisen eso y van a ver eso, es muy bonito. Amén. Los Jajamín en Israel dicen que el texto se está refiriendo a Elohim. Cumplir con este mandamiento de los tzitzit nos coloca, hermanos, en la posición de ver a Elohim obrando en el mundo. Korah lamentablemente no pudo ver a Elohim obrar a través de Moshe, pues desechó este mandamiento. La verdadera emuná, hermanos, se manifiesta ¿con qué? Con obediencia, la cual trae grandes bendiciones a nuestras vidas, ¿verdad? La obediencia nos destapa los secretos de la Torah. Esta porción, número 38, termina con lo que les correspondía a los levitas: sus porciones, sus privilegios. Hermanos, entonces, esto nos enseña algo hermoso, y es que debemos ser obedientes para poder disfrutar de esos privilegios que nos va a dar las bendiciones por ser obedientes a su Torah. Amén. Amados hermanos, con esto habríamos concluido la lectura de la porción de esta semana. Espero que el Ruach de santidad, el Ruach de entendimiento de nuestro Abacadosh les haya dado bendición a sus vidas, esperando que esta porción ustedes la puedan revisar nuevamente, la puedan volver a estudiar, y nos veríamos la siguiente semana si Elohim así lo permite. Con nosotros entonces será hasta el siguiente Shabbat, y que la bendición de nuestro Abacadosh descienda sobre ustedes, su luz, que su Torah los guíe durante toda la semana. Amén. Amén. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Hasta el siguiente Shabbat.